Un feliz sábado, queridos hermanos, que Dios los pueda bendecir en este sábado especial. Quiero comentarles algo antes de poder tener el tema, escuchando el especial musical por la Vía Dolorosa y el cántico anterior, Tu Espíritu en mí. Me veo tentado a poder cambiar el tema, porque yo sé que en este momento puede haber alguien que necesita aceptar a Jesucristo como Salvador en su corazón. Y quisiéramos en esta mañana poder inclinar el rostro y poder orar. Vamos a orar. Cariñoso amante Padre que estás en los cielos, en este momento, te pido que tu Santo Espíritu nos pueda guiar en el estudio de tu palabra en esta mañana. Tú conoces el corazón de cada una de las personas que están aquí reunidas. Tú conoces sus necesidades, pero por sobre todo tú sabes cuánto tú lo amas y anhelas lo mejor para él. Por eso bendice el estudio en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Que hermanos, también hay gozo en mi corazón hoy en la Iglesia de la Esperanza. Racil y Mark, ¿verdad? Entregaron su vida a Dios. Hay gozo en los cielos por esas decisiones. Y espera que nosotros también podamos continuar la labor que Dios nos ha encomendado, de poder predicar este evangelio del reino a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Y entonces Cristo Jesús vendrá para poder completar su obra, para llevarnos a las mansiones celestiales. Quisiera en esta mañana poder tocar un tema especial. En el cántico en alabanza se cantó sobre tu espíritu en mí. Muchas veces cantamos y hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablamos y cantamos del Espíritu Santo. Escuchamos o leemos mucho sobre él, pero en realidad sabemos cuál es su verdadero propósito en nuestras vidas, cuál es su propósito aquí en el mundo con respecto a la obra de Dios y a cada uno de nosotros. Y quisiéramos tocar brevemente eso en esta mañana. En primer lugar, podemos comprender que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino es Dios. Es Dios, es una persona. Una persona, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elena White menciona que es la tercera persona de la divinidad. La tercera persona de la divinidad. A veces hemos hablado mucho, se ha hablado mucho sobre eso, de algunas maneras no, algunas cosas no tan correctas, otras que tienen razón, pero lo importante es qué papel cumple en nuestras vidas el Espíritu Santo. Vamos a comprender algo muy importante. En primer lugar, es la tercera persona de la divinidad. Pero, ¿qué papel cumple? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 16 al 17. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 16 al 17. Y voy a leer. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Antes de continuar, ¿quién menciona estas palabras? Jesús menciona estas palabras, pero él dice, yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Qué interesante que cuando menciona aquí otro consolador, en el griego es otro parácletos, otro representante. La palabra parácletos tiene que ver con representante, abogado, intercesor. Pero interesante la palabra que dice otro. Cuando Jesús menciona otro, significa que antes ya había un consolador. ¿Quién era? El mismo Jesús. El mismo Jesús cumplió la función mientras estuvo aquí en la tierra de ser nuestro representante, nuestro intercesor, ser ese parácletos para cada uno de nosotros. Pero, cumplido su ministerio de 3 años y medio, murió en la cruz, Él se encarnó. Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero cumplido su ministerio terrenal, Él tenía que ahora cumplir un ministerio ¿qué? Celestial. Murió, resucitó,
a los 40 días que hizo, ascendió a los cielos, iba a continuar un proceso o un ministerio celestial. Pero ¿quién iba a quedar aquí en la tierra cumpliendo una misión especial? Jesús menciona que Él rogaría al Padre y el Padre enviaría ¿a quién? Otro consolador. Pero esta referencia de otro consolador, Jesús dice, otro igual que mí, igual que es Dios, igual que es una persona, pero cumplirá la función de estar con ustedes. Será Dios entre nosotros, Dios con nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Versículo 17 menciona, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, ¿qué dice? Mora en vosotros, menciona Jesucristo. Entonces, Jesús otorga la esperanza y la promesa de la venida de otro consolador, el Espíritu Santo. En realidad, el Espíritu Santo sería el representante de Cristo aquí en la tierra, porque Él mostraría la verdad y revelaría a Cristo Jesús, pues nadie sería salvo sin aceptar ¿a quién? A Cristo Jesús. Interesante que cuando comprendemos la gracia de Dios, se cumple que no hay otro nombre dado al cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, sino ¿en quién? En Jesucristo. Entonces solo somos salvos en Jesucristo. Ni aunque nos portemos bien, ni hagamos lo que hagamos, podremos alcanzar salvación por nosotros mismos. Nuestra salvación es por gracia. Dios nos otorga la salvación por medio de su muerte y por agradecimiento a ello aceptamos y le seguimos a Él. Pero nadie puede ser salvo si no acepta ¿a quién? A Jesucristo. Querido hermano, es prioridad de toda la humanidad conocer el nombre de Jesucristo y su muerte en la cruz, aceptarla para ser salvos. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo nos da la salvación por su obra en la cruz, su resurrección, y también está intercediendo por nosotros en el cielo. Pero la pregunta es, ¿quién lo presenta a Jesús? ¿Quién lo revela a Jesús? ¿Quién nos muestra a Jesús? ¿Quién nos motiva a aceptar a Cristo Jesús? Y vamos a comprender qué interesante que en el plan de la salvación, el rol del Espíritu Santo es importantísimo para poder aceptar a Cristo Jesús, en el cual tenemos salvación. Hemos mencionado que Jesús mismo prometió el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver cuál es la obra del Espíritu Santo. Porque Él tiene una obra especial. Cantamos que quisiéramos tener el Espíritu Santo, pero qué interesante, ¿cuál es esa obra que el Espíritu Santo hace en favor de nosotros? Vamos a leer. Pero yo os digo la verdad. ¿Quién menciona de nuevo esto? Es Jesús. San Juan capítulo 16, versos 7 al 10. Jesús dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, que es ¿quién? El Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, ahí está la obra, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta ahí vamos a quedar en este versículo. Qué interesante, en el versículo que leímos anteriormente vemos que el Espíritu Santo nos revela la verdad. Revelar la verdad es que conocemos la verdad. Llega a un conocimiento en nuestras vidas la palabra de Dios. Por algún medio, por algún instrumento que el Espíritu Santo utiliza. Pero ahora este versículo menciona que el Espíritu Santo no solamente revela, sino que hace. Convence.
persuade al ser humano para que no solamente la conozca, sino que crea en ella y acepte. Primer paso, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos revela la verdad. No conocíamos, nos lleva a la luz, conocemos la verdad. La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo conociste la palabra de Dios? ¿Recuerda ese momento en que Dios utilizó alguna manera para que puedas conocer la verdad? Pero el versículo que hemos leído es que Él no solamente por su gracia nos la reveló, sino que nos persuadió, nos convence de esta verdad, nos convence de que la palabra de Dios es verdad, provoca un cambio en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué primero hace? Revela, después ¿qué hace? Convence al ser humano de aquella verdad que es revelada. ¿Qué continúa haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas? Vamos a leer San Juan capítulo 14, verso 13. Ok, vamos a leer. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Se me cambió el texto bíblico, pero el texto bíblico que quería buscar es que el Espíritu Santo no solamente nos revela la verdad, nos convence de aquella verdad, sino que encamina nuestras vidas y nos guía a la verdad. Nos va guiando, nos va conduciendo en un proceso ¿de qué? De descubrimiento de la verdad. No es solamente en una sola ocasión aislada, sino en varias ocasiones. Ahora, ¿cómo habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo habla mediante la providencia. ¿Qué es la providencia? Lo que ocurre en nuestras vidas. La providencia es lo que ocurre realmente en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo nos revela la verdad, nos convence y nos va guiando a la verdad provocando ¿qué? Provocando circunstancias, situaciones para poder ir afianzando esa verdad en nuestra vida. Va provocando, va creando situaciones en nuestra vida. El Espíritu Santo te va guiando en un proceso ¿de qué? De descubrimiento de la verdad. Ahora, el descubrir la verdad es un proceso. Así como el amanecer también, ¿qué cosa es? Progresivo. El amanecer poco a poco va cambiando la oscuridad hacia un total amanecer. Asimismo, nosotros en algún momento no conocíamos, vamos conociendo más, va provocando circunstancias, no solamente en la lectura de la palabra de Dios, sino en circunstancias en nuestra vida, en nuestra familia, para guiarnos a la verdad. Ahora, qué interesante, ¿se dan cuenta que la obra del Espíritu Santo tiene un objetivo final? ¿Hacia dónde quiere conducirlos? ¿Hacia dónde quiere conducirnos? Hacia nuestra salvación. Muchas personas dicen, quisiera tener el poder del Espíritu Santo, pero el poder del Espíritu Santo, la principal función del Espíritu Santo es convencer al ser humano para poder otorgarle salvación. El Espíritu Santo sí puede otorgarnos prosperidad, salud, pero todo lo que haga el Espíritu Santo es para que el ser humano pueda alcanzar ¿qué? Pueda alcanzar salvación. Nosotros oramos para que Dios obre con poder en nuestras vidas. Pero cuando oramos por ello, tenemos que recordar que todo lo que haga Dios en nuestras vidas va para poder provocar salvación. Porque el primer interés de Dios en nuestras vidas es la salvación. Y a veces, voy a decir algo tal vez un poco bajo, tal vez Dios pueda tocar un poco nuestra estabilidad, ya sea de salud, emocional, sentimental, con tal de que seamos trastornados, cambiados y movidos ¿a dónde? A salvación. Porque para Dios la primera prioridad de nuestras vidas, ¿cuál es? Es salvación. Todo lo demás después. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás, y todo lo demás es todo, será añadido.
Dios nos otorga poder, pero el primer poder que nos otorga es transformar nuestras vidas para poder aceptar y tener salvación en Cristo Jesús. Pero ¿por qué es un poder? ¿Por qué eso es un milagro? Porque el ser humano por sí solo no puede alcanzar salvación. Y más aún, el ser humano por sí solo no acepta la salvación. El ser humano, dice la Biblia, que no hay bueno ni aún, ¿qué cosa? Ni aún uno. ¿El ser humano por sí solo le gusta aceptar la salvación? No. Entonces ocurre un milagro que el ser humano puede alcanzar, puede aceptar y puede ser convertido para salvación. Ese es un milagro, el milagro de la transformación. Y es el mayor milagro que Dios provoca por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué más logra en nuestras vidas? Romanos capítulo 8, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, verso 26, la primera parte. Romanos capítulo 8, verso 26, la primera parte, dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Hasta ahí vamos a leer. Miren cómo es el proceso. El Espíritu Santo no conocíamos, nos revela la verdad a un nivel de conocimiento cognitivo. Pero el Espíritu Santo nos guía y nos convence para que ya sea algo en nuestras vidas asimilado, lo podemos practicar. Y para reafirmar nos va guiando mediante las circunstancias, mediante la providencia, para revelarnos más verdad y conocer. Pero si nos cuesta aceptar la verdad, el Espíritu Santo dice que hace algo más todavía. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, que te encuentras aquí en esta mañana. Tal vez hay algo en la palabra de Dios que todavía nos cuesta. Es normal porque somos seres humanos. Pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para poder seguir a Cristo Jesús. No estamos solos. Qué interesante, Él no solamente nos dice, si me aceptas, eres salvo. La salvación va más allá. Él trabaja por nuestra salvación, presentándonos, convenciéndonos y ayudándonos cuando somos débiles. Hago una pregunta. Hasta aquí, en el proceso de salvación, ¿hay algo que el ser humano tenga que hacer? Aceptar. Lo único que el ser humano hace y lo único que el ser humano maneja es su decisión. El libre albedrío. El ser humano puede aceptar o puede, ¿qué cosa? Puede rechazar. Entonces la salvación no es cuestión de méritos, es cuestión de ¿qué? De aceptación, de aceptar o rechazar. El Espíritu Santo aquí menciona que nos ayuda ¿en dónde? Nos ayuda en nuestra debilidad. Hay cosas que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude cada día para levantarnos cada mañana y conocer su palabra. O voy a ir un poquito más para poder aceptarlo inicialmente. Tal vez el Espíritu Santo está insistiendo con nosotros, tratándonos de convencer y todavía hay algo que no podemos en nuestras vidas. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿dónde? En nuestra debilidad. Pero hay algo más. Miren aún que el Espíritu Santo va más allá todavía. Va más allá. Romanos capítulo 8 versos 26. Ahora la siguiente parte dice lo siguiente. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo te presenta, te convence, te guía, te ayuda en la debilidad. Pero si aún no estás listo, dice que el Espíritu Santo ¿qué hace? Intercede. La palabra gemidos, ¿qué dice? Con dolor. O sea, en otras palabras, Él te ruega.
Él te clama. Bueno, eso solamente lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. Hermano, su nombre, disculpe. Romeo. ¿Ah? Romero. No solamente el Espíritu Santo le presenta la verdad a Romero, no solamente lo convence, no solamente lo guía, lo fortalece en su debilidad, sino que si aún Romero le cuesta dar, el Espíritu Santo dice, Romero, por favor. Pero si Romero todavía no escucha, dice que él utiliza gemidos indecibles, diciendo, Romero, por favor, es ahora, es ahora. Es ahora, Romero, es ahora. Gemidos indecibles, en otra palabra, es una expresión de que el Espíritu Santo clama, sufre por nosotros. ¿Vemos qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos presenta la verdad, nos convence, nos guía, nos ayuda en la debilidad, pero dice que intercede por nosotros, está clamando para que nosotros, ¿qué cosa? Podamos aceptar el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo en toda nuestra vida está batallando contra nosotros. Entonces, la salvación no es cuestión de hacer, es cuestión de rendirse. El que se rinde ante el Espíritu Santo y el Espíritu Santo gana en nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo al ganar nos otorga salvación. Cuando no aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo trabaja por nosotros, obrando, presentándonos. Pero ¿qué quiere el Espíritu Santo? Que aceptemos a Jesucristo. Y cuando aceptamos a Jesucristo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice, entra en nosotros y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? En el momento del bautismo. Por eso que el bautismo es la aceptación de Cristo Jesús, porque a quien revela el Espíritu Santo es a Jesús y su muerte. Mediante el bautismo aceptamos a Cristo Jesús y su muerte, y el Espíritu Santo entra en nosotros y actúa en nosotros. Pablo tenía un gran problema. Pablo, cuando estaba en la lucha contra el Espíritu Santo, decía, el bien que quiero hacer, no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, lo termino haciendo. ¿Viven ustedes ese problema? Todos lo vivimos. Pero Pablo decía, eso sucede porque vivo luchando, o sea, vivo luchando contra el Espíritu Santo, pero cuando Pablo comprendió que la salvación se trata de ¿qué? De aceptación y rendición, o sea, rendirnos. Y Pablo en algún momento solucionó el problema diciendo, mas ya no vivo yo, mas vive ¿qué cosa? Cristo en mí. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el ideal de nuestras vidas no es hacer, sino dejar que Cristo haga por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, por medio de la aceptación. Por eso es gracia. A veces nos esforzamos por el hacer, pero no es el hacer, es que dejar que Dios aceptar y que Dios pueda hacer en nuestras vidas, porque queridos amigos, Dios puede hacer mejor que nosotros. Nosotros no. Dios puede hacer mejor que nosotros en nuestras vidas. Él puede tomar mejores decisiones, pero debemos ¿qué cosa hacer? Debemos rendirnos ante el Espíritu Santo. Podemos hacer un repaso. El Espíritu Santo, dice Juan, que nos revela la verdad. ¿Qué más hace? Nos convence, nos guía la verdad mediante las circunstancias, nos ayuda en nuestra debilidad. Menciona que clama por nosotros, intercede por nosotros, sufre por nosotros, ¿hasta qué? Hasta que logramos aceptarlo. Es cuestión de rendición. Pero también el Espíritu Santo, cuando lo aceptamos, Él nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a poder hacer. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice lo siguiente. Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué hace? Produce el querer como el hacer
por su buena voluntad. Ahora viene un tema que nosotros en aceptación lo manejamos y a veces nos dejamos engañar por esto. Es el tema del sentimiento. Pastor, no, porque quiero, y si han escuchado eso, quiero sentirlo. Quiero sentirlo. Pero interesante, ¿quién gobierna nuestros sentimientos? Nuestros sentimientos son motivados por nuestras avenidas del alma, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. Y a veces en nuestro medio, lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, no es lo bueno. Entonces nuestros sentimientos están ¿qué? Dice que el corazón del hombre, ¿qué cosa es? Engañoso el corazón del hombre. Le voy a poner un ejemplo. Usted se arregla para venir a la iglesia a sábado de la mañana, está todo bien, hizo su culto en la mañana, toda su familia está lista, pero se retrasaron y hubo una discusión entre la pareja. ¿Cambió cómo? ¿Qué cambió? Cambió todo. Y de pronto se sube a su auto y el tráfico es muy fuerte. Y se atrasó y de pronto ya usted discutió con su esposa, llamó la atención a los niños. ¿Qué cambió? Todo cambió. ¿Por qué? ¿Quién cambió su día? Su corazón. Sus sentimientos. Entonces, ¿podemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos? ¿Nuestras acciones pueden ser guiadas por nuestros sentimientos? No. Porque si nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, estaríamos ¿qué cosa? De un lado al otro. Hago una pregunta, ¿Dios se guía por sus sentimientos? No, Dios se guía por su principio y razón. Él nos ama no con sentimiento, nos ama con razón, porque su razón es eterna. Él te ama, así te portes ¿qué cosa? Mal. Entonces, el versículo que leímos ahorita de Filipenses dice que Él produce tanto el querer como el hacer. ¿Qué es el querer? El sentimiento. Entonces, si sabes que debes aceptar a Jesucristo, pero todavía, entre comillas, no lo sientes, ¿quién va a producir que sientas ese llamado? El Espíritu Santo mismo. Él produce la intención de hacerlo y más, no solamente la capacidad de poder hacerlo. Imagínense, Él te motiva a hacerlo y cuando estás decidido a aceptarlo, Él te da la capacidad de hacerlo. ¿Qué hace el ser humano? Rendirse. El ser humano lo que hace es rendirse. Ahora, sería bueno que tal vez el Espíritu Santo actúe de manera más fuerte con nosotros. Y que no sea opción para nosotros aceptarlo, no. Habría salvación para todos. Pero Él respeta algo muy importante en toda la raza humana. ¿Qué es? Es la capacidad de decidir. El libre albedrío. Por eso en el Antiguo Testamento dice, no es con espada, no es con ejército, no, sino con ¿qué? Sino con tu Santo Espíritu. O sea, al final tú decides. El Espíritu Santo hace todo, te revela, te convence, produce las circunstancias, te intercede por ti, te da la capacidad de poder sentirlo y hacerlo, pero a la final, a cuentas, ¿quién decide? Es el ser humano. Qué maravillosa noticia, ¿verdad? Saber que en el plan de la salvación todo está diseñado para salvación del ser humano. Para que solo el ser humano pueda hacer ¿qué? Pueda rendirse ante Cristo Jesús y aceptarlo. Pueda aceptarlo. Es necesario que nosotros podamos aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida. Ahora dirán, yo lo he aceptado hace mucho tiempo, pero el bautismo inicia una vez y se repite todos los días. ¿Mediante qué? Mediante nuestra entrega personal, en nuestra devoción personal. Pero la pregunta interesante es, en este proceso de que el Espíritu Santo nos llama, nos convence, ¿cuánto tiempo lo hace? Hago la pregunta, ¿cuánto tiempo hace eso el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que lo hace siempre? ¿Cuánto tiempo hace esto el Espíritu Santo? Correcto, toda la vida. Pero yo creo que hace un año hice esta ilustración, pero ¿puedo llamarlo a usted, hermano? Venga. Hay un versículo
es muy interesante leerlo, pero lo voy a representar con algo de dramatización. Él es el ser humano y el Espíritu Santo trabaja ¿por quién? Por el ser humano hasta que el ser humano se rinde y el Espíritu Santo ya no trabaja por el ser humano, sino trabaja ¿qué? En el ser humano. Mas ya no vive él, sino ¿quién vive? Cristo en él. Y esta lucha la podemos ejemplificar como una lucha. O sea, yo estoy tratando siempre de convencerlo a Romero, ¿verdad? A rendirse. Para que él se rinda. Pero llega un momento que el Espíritu Santo puede hacerlo esto 5, 10, 20, 30, 40, 50 años, nadie lo sabe. Pero la Biblia menciona que sí puede llegar un momento en que el Espíritu Santo, si él dice no, 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 ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo dice, Romero, 50 años te busqué. 50 años he llorado por ti. 50 años he provocado, te he presentado por circunstancias, personas, pero ahora me has dicho no. Y con dolor el Espíritu Santo dice, respeto tu decisión, no te voy a llamar más. Qué interesante que el Espíritu Santo hace eso toda nuestra vida, pero puede llegar. ¿Quieren ver la evidencia bíblica de eso? Gracias, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, verso 30 dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa contristéis? Una palabra tal vez en el castellano ya muy poco utilizada. Entristecer, una palabra más actual. Dice, no hagas poner ¿qué cosa? Triste al Espíritu Santo, porque hacer poner triste al Espíritu Santo sería fatal para nuestra salvación. Porque el Espíritu Santo trabajó desde tu nacimiento, ¿para qué? Para provocar las circunstancias, para revelarte la verdad, para convencerte de la verdad, para guiarte en la verdad, ayudarte en tu debilidad, provocarte una y otra vez circunstancias para que puedas aceptarla a Él, te da la oportunidad de que puedas sentir de la situación también, la capacidad de poder hacerlo, y lo hace continuamente. Pero como el Espíritu Santo no es una fuerza, sino es una persona, es Dios, una persona, tiene sentimientos y llega un momento en que se puede entristecer y decir, respeto el mayor don que el ser humano puede tener. ¿Cuál es? El libre albedrío. Porque tú eliges. Tú eliges. Pero si en esta mañana Dios nos está llamando y Dios da la oportunidad de que aún nos está llamando, el Espíritu Santo no está triste con nosotros. Está trabajando en su inmenso amor por cada uno de nosotros. ¿Saben por qué a Dios le gusta llamar? La Biblia está llena de llamados. Los mayores llamados no lo hace el predicador, lo hace la palabra de Dios. El ser humano debe escuchar o aceptar aquel llamado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Quisiera leer Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versos 15 al 20. Deuteronomio capítulo 30. Y aquí interesante lo que Dios nos menciona y es lo que hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Aquí es un llamado al pueblo de Israel, pero también es un llamado al pueblo de Dios, a nosotros. Dice lo siguiente: mira, yo he puesto delante de ti, ¿qué dice? Hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el versículo 16 dice, porque yo te mando que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión. Pero yo quisiera leer al versículo 19, por favor. Dice lo siguiente:
a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, que dice Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios no nos obliga, nos coloca delante de nosotros, ¿qué dice? El bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoges, pero Dios no solamente dice escoge, Él te anima. Miren que Él no te dice te anima para escoge pues la muerte. Él dice, hoy te digo, por favor, te lo suplico, escoge pues, ¿qué cosa? La vida. Él te coloca los dos caminos, pero te anima, te llama, trabaja toda la vida por ti. ¿Para qué? Para que puedas alcanzar salvación. Y ese llamado nos hace cada día, cuando leemos su palabra. Ahora la pregunta que muchos dirán, ¿cómo sé que Dios me está llamando? De la misma manera como Dios te guía por medio de su providencia. Si Dios permite que te llamen, es porque Dios te está llamando. Hago la pregunta, si alguien está tocando la puerta, ¿significa que debemos abrirla o debemos qué cosa? O no abrir la puerta. En ese momento se toma la decisión. Dios, si estás aquí, si Dios permitió que en algún momento de tu historia o en este momento seas llamado, es porque Dios te está llamando, porque Dios se mueve por medio de las circunstancias que ocurren en nuestra vida. Eso se llama providencia de Dios. Dios te está llamando aún. Si lo aceptaste hace algún tiempo atrás, Dios te sigue llamando. Dale honra y gloria a Dios porque Dios te está llamando. Pero leímos el Efesios 4:30 que dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Pero saben que Mateo llama esto de una manera en singular. ¿Cómo lo llama? Pecado imperdonable. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versos 31 y 32. Dice lo siguiente. Mateo capítulo 12, versos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni este siglo ni el venidero. Aquí menciona un pecado que no será, ¿qué cosa? Perdonado. Pero que en realidad no es un pecado. Es el continuo rechazo a la voz del Espíritu Santo. El ejemplo que pusimos aquí. El Espíritu Santo te llama 5, 10, 20, 30, 50, 60 años. Dijimos, no queremos cambiar. Entonces el Espíritu Santo se entristece y Mateo dice que esa es la ofensa, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, en nuestras manos, en nuestra decisión, en nuestra aceptación o en nuestra negación, en nuestro poder rendirnos, está la oportunidad de salvación. ¿Podemos comprender eso? Que la salvación es por gracia, pero incluye de nosotros aceptación. ¿Cuándo debemos aceptarle? Entonces, ¿cuándo debemos aceptarle? Ahora. ¿Cuándo se abre la puerta? Cuando están tocando. Usted no abre la puerta cuando nadie toca. Usted abre la puerta cuando alguien, ¿qué hace? Toca. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué debe hacer? Y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es, Dios está llamando. Pero ahora un versículo que habla interesante, el cuándo. Sabemos qué hacer, qué hace. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 6, porque muchos pueden decir, sí,
Dios me está llamando, pero para aceptarle, ¿cuándo? Más adelante, en algún momento, y postergamos, pero el Espíritu Santo, primero su palabra nos dice el momento. Qué interesante. La Biblia nos dice no solamente qué debemos hacer, sino el momento. Según de Corintios capítulo 6, versículo 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. ¿Cuándo es el tiempo aceptable? ¿Cuándo es el día de salvación? Dice, he aquí, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Si Dios te llama ahora, ¿cuándo es el día aceptable? El día de aceptar. Ahora. Dios siempre nos da la oportunidad de ser salvos si nos rendimos ante su poder. Y si Dios permitió que estuviésemos aquí en este lugar ahora, es porque Dios todavía anhela nuestra salvación. Si no, no estuviéramos aquí. El simple hecho de escuchar un llamado, el simple hecho de escuchar su palabra, significa que Dios está hablando en nuestras vidas. Pero quisiera cerrar con 2 llamados. El primero es para las personas y hermanos que tal vez en 5, 10, 20 años o algún tiempo atrás aceptamos al Maestro. Pero ¿saben algo? Ese llamado se renueva ¿cuándo? Cada día. ¿Cuándo? Cada día, y ese día es ahora. No dejemos que nuestra conciencia se cauterice. Seamos siempre sensibles a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida, que habla por medio de nuestra conciencia. ¿Queremos hacer eso en nuestras vidas? ¿Puedo ver sus manos, queridos hermanos de iglesia? Que siempre podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el mayor poder. El mayor poder del Espíritu Santo es ser sensible a la voz del Espíritu Santo que nos conduce a la verdad, al arrepentimiento, a la capacidad de ser y hacer. Pero yo sé que tal vez aquí en este momento hay personas que todavía no han decidido entregar su vida a Jesús. Y entregar su vida a Jesús tiene una manera. No hay atajos. Aceptar a Cristo Jesús no es la coronación de la vida eterna, es el inicio del camino que finalizará en la vida eterna. Y es por medio del bautismo. ¿Amén por ello? Amén. Si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador por el bautismo, tal vez en este momento no hay preparado un bautisterio, pero quiere hacerlo en la siguiente semana, siguientes meses. Quiere prepararse, quiere que los hermanos lo preparen, pero que en este momento quiero decirle sí a la voz del Espíritu Santo. Dios te está llamando, ¿cuándo? Ahora. Y si Dios te llama ahora, ¿cuándo debes aceptarlo? Ahora. Miren, la Biblia no dice mañana, dice ahora. Porque tú solamente manejas el presente. No controlas tu pasado. Tu futuro, a veces. Lo único que tienes para vivir, ¿qué cosa es? El presente, el ahora. Y lo que Dios más le interesa es tu salvación.